Voy a hacer una oración. Sí. Comenzamos. Nuestro querido y amado Hanul Pumonín, muy buen día. Te damos las gracias una vez más por este día que está comenzando. Queremos orar para que puedas estar inspirándonos en esta mañana de Jundoqué. Vamos a tocar tres temas muy profundos, muy brevemente. Por favor, inspíranos, inspírame, acompáñanos, que podamos tener nuestra mente, nuestro corazón atentos, sensibles, para chequear, para reflexionar si es un contenido importante para nuestras vidas. También queremos enviar nuestra oración y nuestra bendición para la Madre verdadera. Sabemos que en Corea se están pasando momentos muy difíciles. Oramos para que puedas darle mucha fortaleza a la Madre, mucha esperanza, y que ella pueda sentir que todos nosotros en el mundo entero estamos unidos a ella, apoyando y esperando que todas las cosas, como ella misma lo mencionó recientemente, que todas las cosas se van a aclarar y que el mundo va a conocer, especialmente Corea, va a conocer la providencia de Dios a través de toda esta situación que está sucediendo en este momento. Y esperamos que el mundo también pueda saber sobre los padres verdaderos y tener una inquietud, un deseo de saber también profundamente, de investigar para conocernos, Hanun Pumunin, para descubrir realmente a ti y descubrir la verdad que está en este mundo físico hace tanto tiempo a través de la llegada de los padres verdaderos y la hija unigénita. Hanun Pumunin, oramos también por todos nuestros hermanos y hermanas, por todos los jóvenes, por todas las familias bendecidas, para que juntos podamos avanzar siempre con mucha unidad, con mucha madurez, con mucha sabiduría. Una vez más te invitamos en esta mañana, querido Padre, Madre Celestial, a estar con nosotros en este Juntos qué. Oro esto en asistencia a nuestra Holy Mother Han, en mi nombre Javier Sierra, miembro de una familia central bendecida, Ayu. Bueno, tengo un reloj acá, tengo un reloj. Voy a ver si consigo compartir estos tres temas. Como siempre digo, cada uno puede, es un junto que para reflexionar sobre algún punto que considero es importante verlo desde otro ángulo. Entonces cada uno puede chequear si realmente esto tiene razón o no tiene razón. Cada uno chequeelo. Siempre trato de buscar referencia de los padres verdaderos, pero la idea viene de repente, aparece de repente en mi mente y voy, es como un hilo rojo que dijo una vez la señora Brillita, un término que usó cuando hay que encontrar el hilo rojo. Hay algo que aparece, una idea, ¿no? Un sentimiento que uno tiene de algo, se agarra de eso y comienza a formular un tema, un tópico, o escuchó algo que uno piensa que sería interesante verlo de otra forma, y así van surgiendo los títulos, los temas. Por ejemplo, son tres temas que quiero compartir con ustedes. El primero es importante hablar más del amor de Dios que del pecado. Esto surgió caminando por acá, haciendo una caminata que hago siempre 2 o 3 veces por semana. Estaba pensando de lo difícil que es muchas veces para nosotros comprender una verdad, una nueva verdad, o comprender el corazón de Dios, por ejemplo, de una manera diferente. Estaba pensando en eso cuando surge la experiencia que tuvo San Agustín en el momento que estaba tratando de convencer a otra persona en el mundo espiritual sobre su propia experiencia con Dios. ¿Ah? Entonces San Agustín estaba desesperado tratando de que ese espíritu, ese otro ente, pudiera tener la misma experiencia que él, diciéndole, tú puedes también tener la misma experiencia. Luego Dios le dice, unos días después, llama a San Agustín y le dice, San Agustín, yo no puedo encontrarme con esa persona.
ella tiene que pasar por un periodo de tiempo, pero no le digas que yo no puedo encontrarme con esa persona. No se lo digas. De la misma forma que yo te amo, ámala, pero no le digas que esa persona no puede, que Dios no puede encontrarse. Entonces aquí se desarrolló un tema interesante que voy a compartir con ustedes. Luego voy a pasar para otro tema que es Dios no te juzga. ¿Ah? Y esto ha sido algo muy profundo en el Jundoqué. Hemos compartido mucho sobre una perspectiva de Dios diferente a como la hemos imaginado. Y el último tópico es sobre la última autoridad. Y todo esto basado en palabras de los padres verdaderos. No es para nada entrar en debate sobre nada, sino que reflexionar y darnos cuenta que cuando cambiamos un poquito el foco para mirar algo, lo mismo, pero para mirarlo de otro ángulo aparecen cosas nuevas, ¿no? Aparece un entendimiento diferente, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primero, que es importante hablar más del amor de Dios que del pecado. Entonces tenemos esta historia que mencioné recién, cuando un día, allá en el mundo espiritual, con el fin de presentar a Dios, expliqué con celo, dice San Agustín, a alguien la imagen de Dios que yo había experimentado directamente, diciéndole que él también podía encontrarse directamente con Dios. Sin embargo, al cabo de unos días, Dios me llamó y me dijo, Dios no puede encontrarse directamente con esa persona. Así que, en lugar de Dios, ve tú y dale testimonio de Dios. No le digas que Dios no puede encontrarse con esa persona, pero dale testimonio de Dios. Todavía él dice, Dios le dice a San Agustín, todavía tiene que recorrer una distancia antes de encontrarse con Dios. Así como yo te amo, guíalo, pero no le digas que Dios no puede encontrarse con él directamente. Fíjense ustedes lo importante que es que las personas, cuando nosotros les damos testimonio o cuando compartimos una experiencia personal que hemos tenido profunda, transformadora, liberadora de Dios, nosotros no podemos pretender que las personas con las cuales compartimos sean impactadas y además experimenten lo que nosotros experimentamos, porque cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su propio entendimiento de acuerdo al momento que está viviendo ahora. Entonces, no podemos nosotros insistir, por lo tanto, no podemos tampoco nosotros decepcionarnos de la dificultad de poder transmitir algo a otra persona. Por ejemplo, lo primero, tratar de explicar con celo sobre nuestra experiencia con Dios, con la intención de que ella también pueda experimentarla. Sentimos frustración al darnos cuenta que la persona no consigue captar la esencia de nuestra experiencia, pero tratamos de insistir con diferentes ejemplos, pero aún así la persona no entiende porque no ha vaciado, puede ser una de las circunstancias que puede estar sucediendo. Hay tantas cosas que pueden suceder, que están sucediendo en la vida de cada uno de nosotros, que puede ser que yo no pueda entender la experiencia de otro porque no me he vaciado completamente en mi mente y mi corazón de mi propio dolor y sufrimiento. ¿Ah? Cuando yo estoy todavía lleno de mi propio dolor, de mi propio sufrimiento, entonces todavía no he permitido que la realidad de Dios aflore dentro de mí. Entonces me pueden hablar mucho de Dios, pero todavía tengo muchas cosas internas que impiden que yo pueda tener esa experiencia. ¿Ah? Entonces, para poder experimentar a Dios, una de las cosas importantes que debe suceder dentro de nosotros es dar paso a la emoción de Dios dentro de mí, pensar en Dios. Cuando estoy experimentando alguna cosa difícil, lo conecto con Dios. Ya hemos hablado sobre este tema, conectar toda mi vida, mi sufrimiento, mi dolor, con el dolor de Dios, colocando esta experiencia como una oportunidad para sentir el dolor de Dios. Entonces hay toda ahí una oportunidad que se da de experimentar el corazón de Dios. Entonces Dios le dice a San Agustín que no, que a veces Dios no puede encontrarse directamente con alguien porque ciertamente no se ha vaciado o tiene una idea equivocada de Dios también. Puede que mi idea de el Dios que yo he aprendido es diferente de ese Dios que tú me estás compartiendo. Entonces
manera de que esas experiencias puedan, o esos puntos de vista puedan tener algún punto en común, ¿no? Son diferentes puntos de vista de Dios, entonces se hace difícil el entendimiento. O no estoy buscando a Dios, simplemente una persona no está teniendo esta búsqueda de Dios como algo tan importante en su vida, y esto es casi más del 90%, ¿ah? Porque es algo intangible, ¿no? Dios es algo intangible, entonces como algo intangible, realmente en la práctica, uno piensa, puede ayudarme en este mundo tan tangible, en este mundo tan material y real, donde hay actividades, hay responsabilidades, hay temas, problemas. Entonces tal vez Dios ocupa un lugar en mi mente y en mi corazón solo conceptualmente, ¿no? Me da cierto alivio recurrir a Dios en ciertos momentos y con eso ya me siento satisfecho. Entonces no hay tantas cosas que pueden estar sucediendo que impiden poder experimentar a Dios directamente. Así como yo te amo, guíalo en amor, pero no le digas que Dios no puede encontrarse con él directamente, y esto es muy profundo, porque cuando hablamos con hermanos y hermanas, observándome a mí mismo, yo digo esto, cuando hablamos con hermanos y hermanas, cuando damos algún sermón, alguna guía, nuestras palabras se refieren a lo maravilloso que es el amor de Dios cuando vivimos con Él profundamente, que es lo que Dios le dijo a San Agustín, guíalo con amor, habla del amor de Dios, pero no le digas nunca que Dios no puede encontrarse con él. Fíjense ustedes que hay una diferencia. Voy a hablar con alguien sobre mi experiencia, pero no de que él también puede experimentar lo mismo directamente, sino que le voy a hablar del amor que estoy sintiendo en esta experiencia, el amor que estoy sintiendo de Dios, la libertad que se produce en mi mente, en mi corazón. Estoy tan feliz ahora. Hay muchos miedos que tenía con esta experiencia, pero no le estoy diciendo tú tal vez no puedes sentir lo mismo porque tienes mucha naturaleza caída o tienes esto y esto otro, ¿no? Entonces, por eso hago esta observación. Nuestras palabras se refieren a lo maravilloso que es el amor de Dios cuando vivimos profundamente con Él, o nos referimos con énfasis a todas las circunstancias que impiden que Él esté con nosotros. Ahí comienzo a enumerar las naturalezas caídas, que son las barreras que tú tienes por las cuales no te encuentras con Dios. Fíjense ustedes, muchas veces, inclusive en guías internas, en conferencias, en sermones, nosotros describimos en detalle el por qué Dios no puede encontrarse con nosotros. Analícelo bien, analícelo, querido hermano, con sinceridad se los digo. Estoy hablando a la gente, a mis hermanos y hermanas, todas las barreras que tú tienes por las cuales Dios no puede venir hacia ti, o estoy hablando de una experiencia que se torna tan interesante que yo lo busco realmente con sinceridad y no pierdo la motivación de buscarlo. Como Josué y Caleb cuando fueron a investigar si el lugar era fácil para dominarlo cuando ellos fueron para allá, ¿no? Algunos vieron tremendas, todo grande, las uvas grandes, imagínense una uva gigante. ¿Cómo aumentaron las cosas? Las personas eran gigantes, las uvas eran gigantes, las espigas de trigo eran gigantes. Y Josué y Caleb dijo, no, porque con Dios todo es posible. Y acabó. ¿No? Dos motivaciones, dos puntos de vista. Uno hablando de lo grande que es y de la dificultad que son las cosas, y los otros hablando de lo maravilloso que es estar con Dios, ¿no? Y que todo es posible. ¿Cuál de las dos va a motivar? La tendencia del ser humano es que lo negativo entra más profundamente que lo positivo. Esa es la tendencia humana. Dios sabe que si decimos el por qué no puede estar con nosotros, y puede haber, ciertamente hay razones, pero si nosotros mencionamos el por qué Dios no puede estar con nosotros, terminará haciéndonos perder la motivación de buscarle. Cuando nosotros mencionamos en detalle el por qué Dios no puede estar con nosotros porque somos pecadores y todo lo que queramos agregarle, hacemos que la persona pierda la motivación. Entonces es imposible encontrar a Dios. Por eso Dios le dijo a San Agustín, no le digas,
que Dios no puede encontrarse con él. O sea, hay realmente algo que está impidiendo, pero no se lo digas. Todo lo contrario, habla y guíale con amor. Cuenta tu experiencia de lo que estás sintiendo con Dios, conmigo. Creo que la mayoría de las veces hablamos más de todas las razones de por qué Dios no puede estar con nosotros que del amor de Dios y de la posibilidad de que podemos vivir con Dios. Ese es digamos, el punto más importante que Dios deseaba que entendiera San Agustín. Y San Agustín lo entendió, lo captó y comenzó a hablar de su experiencia del amor de Dios con los demás. No de cómo yo contándote mi experiencia te puedo llevar a ti a tenerla inmediatamente como yo la tengo. Entonces, le pongo tensión al otro. Hemos exaltado tanto las naturalezas caídas, lo malo que somos, que se ha tornado difícil pensar si realmente hay algo que Dios valore dentro de mí, ¿verdad? Hemos exaltado en tanto detalle las naturalezas caídas. Inclusive yo vi por ahí un cuadro con la definición de las cuatro naturalezas y tres cuadros dentro de cada naturaleza caída, explicando en detalle lo específico de lo específico de lo específico de cada naturaleza caída. Como si eso a mí, entendiendo eso, me va a ayudar a liberarme de aquello. Todo lo contrario, me hace sentir que es mucho más complejo, mucho más difícil siquiera tratar de abarcar este del subproducto o manifestación de esta primera naturaleza caída. La primera naturaleza caída como cinco o seis subproductos, sub expresiones de naturaleza caída. Entonces, en eso sí somos profesionales, en descubrir en detalle lo malo que somos, pero por eso se torna algo que en nuestra mente, en nuestro interior, nos hace ver que vivir con Dios y llegar a esta experiencia de sentir el amor de Dios se torna casi imposible. ¿Ah? Por eso creo que hay que cambiar eso. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo volvió a casa, supuestamente no tenía ninguna chance de recibir el amor y el perdón de su padre. Había perdido su valor y su dignidad realmente como hijo. Sin embargo, el amor de su padre siempre estuvo ahí esperándole, siempre presente, y una vez que su hijo se determinó a volver a casa con una actitud humilde, vulnerable, cuando uno está humilde frente a algo que ha hecho indebidamente y retorna al camino correcto, uno se torna vulnerable, significa está sensible, no está arrogante, no está en una coraza, ¿no? Cuando uno retorna con humildad, con reflexión, entonces uno se torna humilde, vulnerable, sensible. Uno va preparado para el reto, ¿verdad? Cuando tú te arrepientes, reconoces que has cometido un error y vuelves al camino correcto, estás esperando en tu corazón un tremendo reto, una tremenda corrección por parte de aquel al cual le he hecho daño. Eso es lo que se espera en nuestra lógica sin amor. En nuestra lógica sin Dios, en este mundo, cuando yo pido disculpas por algo, voy humilde, voy sensible, vulnerable, voy a esperar un reto, supuestamente. Pero fíjense cómo es la lógica del amor de Dios, ¿no? El amor de su Padre lo envolvió completamente e instantáneamente lo restauró como si nunca hubiese hecho algo malo. Cuando alguien no guarda registro del daño que me ha hecho, significa que no guarda una imagen de nada. Continúa siempre con un amor permanentemente igual que antes. Para nosotros es muy difícil porque cualquier cosa que se nos hace queda un registro de dolor. Por lo tanto, tenemos una imagen de la persona negativa. Entonces, yo necesito perdonar, señor Wolf. Perdonar significa que he tenido una imagen negativa de alguien que me hizo algo malo, entonces tengo que perdonar. En Dios no existe el perdón, porque nos ama por encima de cualquier cosa que hayamos hecho, lo que no significa que Dios ignora lo que hacemos. Estamos hablando de la cualidad del amor de Dios. Por eso este es un ejemplo, el hijo pródigo. Jesús quiso mostrar esta cualidad del amor de Dios, donde el papá
abrazó a su hijo que había cometido tremendo pecado. No le pregunta el papá, ¿qué hiciste? Tienes que devolverlo, cobrándoles de vuelta lo que había gastado de la familia, nada. Entonces, así es el amor de los padres, así es el amor de Dios. Por eso, más que, como dijimos al principio, más que mencionar sobre lo que impide que podamos vivir en el amor de Dios, mi naturaleza caída en detalle, hablar del amor de Dios es muy importante, porque no pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza. Su padre no le impidió que volviera a casa, su padre no le exigió devolver todo lo que había gastado, ni se mencionó. Su padre sintió que aquel hijo que había muerto había resucitado y solo tenía amor y gratitud por su hijo que había vuelto. Así es el corazón de Dios por todos nosotros, querido hermano y hermana. Si hay alguien que está pensando en lo malo que soy, por eso no puedo estar con Dios, es uno mismo, no Dios. Si hay alguien que está pensando en lo malo que soy, en lo terrible que soy, por eso Dios no me ama, ese pensamiento surge de mí mismo, no de Dios. Dios no tiene ese tipo de punto de vista de nosotros. Por lo tanto, Dios no te juzga. Aquí vamos al segundo tema. Voy a tratar de avanzar en estos tres tópicos. Entonces Dios le dijo a San Agustín, no trates de hacer pensar que esa persona puede tener tu misma experiencia, porque él tiene su propio tiempo, sino que habla del amor de Dios. Ámalo tú mismo como yo te amo. Así como yo te amo, ámalo también. Significa yo debo tener la experiencia del amor de Dios y hablar de la felicidad, de la alegría, de la liberación que siento en mi corazón cuando amo, cuando tengo esta experiencia con Dios. Entonces la persona que escucha este testimonio se siente también motivada a entrar en ese reino de resonancia y de amor con ese Dios que me abraza, que me... ¿no? Entonces, para que cuando nosotros tengamos una experiencia profunda, maravillosa, que quiero compartirla inmediatamente con otra persona, no nos sintamos decepcionados porque la otra persona no entiende. Cada una tiene su tiempo, dice Dios. Cada una tiene su momento y está atravesando su circunstancia particular. ¿Mm? Pero una cosa que sí puede entender la persona es la experiencia que yo estoy teniendo de que es parecida a la que él tiene. Si yo antes estaba sintiéndome limitado, triste, estresado, angustiado y ahora me siento liberado, eso lo puede entender. La persona puede entender, porque eso es el sufrimiento humano que todos tenemos, el miedo, la angustia interna, el sentimiento de que eh, de vacío, ¿qué hago en este mundo físico? Eso todo lo tenemos. Entonces, si yo comparto que con la experiencia con Dios estoy sintiendo esta liberación, la otra persona va a entender. Yo también quiero experimentar ese sentimiento de liberación, pero no, ¿por qué tú no puedes tener esa experiencia? ¿Se entiende, señor Wolf? El punto es muy sutil. ¿Por qué? Yo te voy a explicar, tal vez tú no puedes tener esta experiencia con Dios que te estoy compartiendo porque tienes mucho egoísmo en tu corazón. ¿Ah? Tienes mucha arrogancia, eres muy orgulloso. Si yo comparto una experiencia abordando desde ese punto de vista, hundo a la persona, la hundo. ¿Ah? Entonces Dios le dijo, por favor, no le digas que yo no puedo estar con él. O sea, había una razón realmente, pero no se lo diga. Ámalo como yo te amo. ¿Ah? Y en algún momento la persona va a tener su tiempo. El otro punto que es muy importante es que Dios no te juzga. Cada vez que tú haces algo y sientes un miedo profundo de un juicio, de un castigo de Dios, no es Dios el que te juzga. Eso hay que entenderlo profundamente. No, Dios no te juzga. Vamos a verlo. Esto está en el Johnson-2007. Dice, mire lo que dice el Padre verdadero. El legalismo, es decir, legalizar algo, la venganza, por ejemplo, esta famosa mandamiento del ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, azote por azote, este legalismo que se
enseñó en el Antiguo Testamento no puede derivarse del carácter de Dios, el Creador. Eso tiene que entrar en nuestra mente y hay que reflexionarlo a nosotros como padre para que uno lo pueda entender profundamente. Uno debe reflexionar, yo como padre nunca voy a cobrarle a mi hijo o a mi hija algo que puede causarle dolor si yo se lo exijo a ella. Nunca. Inclusive nosotros como padres no queremos que nuestros hijos nos confiesen en detalle, si es el caso. No quiero que me cuente los detalles, simplemente quiero sentir que me dice, papá, no va a suceder nunca más. Y el papá va a decir, está bien con eso, está bien, está bien. Sal rápido de ese momento, vayamos juntos, no me cuenten más, porque el sufrimiento del hijo se multiplica por 1000 para los padres. ¿No es verdad, señora Dilma? El sufrimiento de los hijos nosotros lo sentimos por 1000, por 10.000. No queremos que el hijo sufra pensando en que al contar los detalles de su sufrimiento, de su experiencia, nosotros vamos a sentirnos satisfechos. No queremos, lo único que queremos es que sal de ahí rápidamente. Vamos juntos por acá, por este camino, que es un camino mucho mejor. Nada más. Entonces, el ojo por ojo, diente por diente no es del corazón de Dios. No brotó esta cosa, de este tipo de mandamientos del corazón de Dios. El Padre dice, Dios es la fuente del amor y del perdón. Luego el Padre dice en otro, junto que, en otra lectura, inclusive no existe concepto de enemigo en Dios. Por lo tanto, no hay necesidad de perdón en el corazón de Dios. Quien tiene que perdonarse soy yo mismo. Yo mismo necesito perdonarme. Fíjense ustedes qué profundo es el siguiente punto que voy a compartir. Voy a leer primero esta referencia y después voy a resumir lo que es aquello que realmente nos cambia cuando nosotros recibimos el perdón y el amor de Dios. Bueno, Jesús también le dijo, estas son manifestaciones, son representaciones directas, sustanciales del amor de Dios. En Juan 8, 10 y 11, Jesús dijo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer que iban a apedrear por haber cometido pecado, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Es para hacer despertar a esta mujer de esta realidad de que Dios no te juzga y que nadie tiene derecho a juzgarte. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Jesús sabe que ninguno lo condenó, pero quiere que la mujer reflexione por sí misma. Y ella dijo, ninguno, Señor. Inclusive le dijo, ¿dónde están? Todos se fueron. Y Jesús le dice, nadie te condenó. Ella dijo, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así de simple es el amor de Dios. Si no te condeno es porque no veo el pecado. El verdadero amor no ve el pecado, ve el sufrimiento, ve el sentimiento de desesperación de uno mismo, no ve el pecado. Esto que les estoy compartiendo es demasiado profundo, querido hermano y hermana. Lo que es el amor profundo de Dios, no ve tu pecado. Como dije recién, ¿no es verdad, señora Dilma? No queremos ver el detalle de tu sufrimiento, queremos simplemente, sabemos que estás sufriendo y queremos que salga ahí rápido, salgamos juntos. Siente mi amor y mi apoyo. No te juzgo por nada de lo que has hecho. ¿Qué has hecho? No quiero saber lo que has hecho, solo sé que estás sufriendo, ¿no? Y no te juzgo. Eso es lo que le está diciendo Jesús a esta mujer que, como nosotros hemos visto en la historia, ella era prostituta, o sea, tenía una vida de lo que según la ley era un pecado que se castigaba con la muerte, imagínense, según esa ley. Según el amor de Dios, yo no tengo nada para juzgar, no tengo nada para condenar. Vete tranquila y no peques más. También, palabra del reverendo San Jun Lee desde el mundo espiritual,
dice, fíjense aquí dónde está entonces el tema central, que no podemos tampoco nosotros que estamos caminando como hijos e hijas de Dios en este camino de retorno. ¿Dónde está el punto dónde sucede entonces esta angustia? Dice San Juli muy claramente, dice, de la misma forma que organizas tus momentos finales, juzgarás el modo en que estableciste el camino de tu vida. Serás tu propio juez. ¿Ah? Entonces hay algo dentro de nosotros que chequea nuestra conducta diaria, es nuestra conciencia, y luego nosotros tenemos más adentro la mente original. Serás tu propio juez, y dice el reverendo San Juli, Dios surge incondicionalmente en ese proceso cuando uno va al mundo espiritual. Lo que yo quiero acá resaltar es que de Dios no hay juicio, querido hermano y hermana. Y cuando no hay juicio de Dios, de un Dios que imaginé que está lleno de ira por lo que yo he hecho, eso ya es un juicio, en cierta forma. Porque yo digo, ¿por qué fui tan ignorante de pensar que Dios estaba enojado conmigo cuando nunca estuvo enojado conmigo? ¿Por qué no volví antes? Eso ya es un juicio, pero de mi propia reflexión, surge de mi propia reflexión, querido hermano y hermana. No de algún tipo de opinión que Dios va a dar, algún tipo de juicio que Dios va a dar, no surge del corazón de Dios. Sépalo bien, siempre. Cuando comience a investigar, a indagar, a buscar a Dios, ¿no? En su etapa de vida, en su momento de vida que esté viviendo, siempre piense profundamente, Dios no me juzga. Dios está siempre esperando que yo lo mire, que yo lo sienta, porque ahí viene realmente el verdadero cambio, la verdadera transformación. Nadie te juzgará, se trata de un autojuicio individual, ¿no? Eso es el chequeo que uno se hace en el mundo espiritual. Tu mayor malestar será cuando descubras que cometí errores en la vida ignorando el valor de mi propia vida. ¿Ah? Digamos, ese es el análisis que uno hace en el mundo espiritual y de donde surge ciertamente un sentimiento de arrepentimiento porque no aproveché mi vida, pero Dios no está involucrado en un juicio, señor Wolf, en esta experiencia. En ningún momento. Reverendo San Juan Lee dice, Dios surge incondicionalmente. Entonces esto es algo muy profundo. El poder transformador del amor de Dios no está en el juicio, sino en el perdón incondicional, que yo lo profundice más todavía. Está en el hecho que Dios, perdonar incondicionalmente significa que para Dios no hay nada que perdonar. Tú tienes que perdonarte. De mi parte, como Jesús le dijo, yo no te condeno de nada, le dijo a la mujer. Significa que de parte de Dios estamos perdonados. Fíjense ustedes qué profundo es esto. De parte de Dios ya estás perdonada, perdonado. Soy yo el que debo perdonarme. De parte de Dios. Pero esto, para sentirlo, cuando vuelvo a Dios, después de mi vida, que fue una vida muy difícil, debo saber que Dios me perdona. Y entonces soy transformado cuando descubro que Dios nunca dejó de amarme, nunca me abandonó y que cuando volví a Él parecía no recordar mi pasado. Eso es lo que me hace volver a Dios, querido hermano y hermana. No que Dios me recibe y luego comienza a sermonearme de, te lo dije que no fueras por ese lugar, cometiste un error, te advertí. No hay nada de eso, querido hermano y hermana, que es muchas veces cuando alguien nos hace un daño, la persona viene vulnerable, entonces ahí nos sentimos nosotros con la chance de poder descargar nuestra ira y recalcarle lo tonto que fue, lo estúpido que fue, lo ignorante que no lo vuelva a hacer nunca más. Entonces genera un profundo dolor en la otra persona. Casi la otra persona dice, no debería haber venido a pedir disculpas, porque no sintió mi sinceridad de querer pedir perdón, no lo sintió. Descargó su ira, tuvo una oportunidad
de descargar su ira, su odio sobre mí por lo que le hice. Se entiende que es una cosa muy profunda, que en Dios no existe. En Dios no existe esa descarga de ira, porque si hay una descarga de ira de Dios significa que Él también se resiente, tal cual como Satanás o como este mundo que vive en torno a la ira, al resentimiento de uno hacia el otro. Especialmente nosotros que hemos sido educados desde los jóvenes de la segunda generación han tenido más chance de conocer sobre el amor de Dios, pero nosotros, los más viejos, que venimos de tradiciones antiguas, católicas o protestantes, se nos ha enseñado un Dios del juicio, un Dios del castigo, y eso es muy profundo porque está en la psiquis nuestra, que es muy difícil sacarla, muy difícil sacarla. Entonces, cuando nosotros nos sentimos injusticiados, sentimos que se ha hecho algo mal hacia nosotros, cuando oramos, tornamos a Dios mi compañero de la venganza, cuando las cosas comiencen a mostrarse difíciles para el enemigo, oramos para que Dios pueda entonces ejercer su educación, ejercer su venganza de alguna forma. Lo decimos no tan fuertemente, pero en el fondo nuestra oración está cargada también de venganza, de advertencia, de que la persona se dé cuenta que me hizo daño. Tiene que saber que me hizo daño. Entonces, cuando venga arrepentida, cuando le pase algo físico o alguna situación y venga a mí a pedir disculpas, voy a tener la oportunidad de descargar mi ira. ¿Comprende? Entonces, eso no tiene nada que ver con Dios. El amor de Dios es transformador porque no está centralizado en un juicio, no recuerda el pecado. Por lo tanto, su amor es incondicional, es inmediatamente puro, sincero y verdadero, tal cual como ha sido siempre el amor de Dios. No cambió en nada. Y aquí vamos a hablar sobre la última autoridad, ¿no? Este es el último tópico sobre la última autoridad, que también es algo muy profundo que lo he venido reflexionando. Es todo mi responsabilidad, querido hermano y hermana. Esto parte de mi responsabilidad. Todo esto que hemos compartido en lo junto que es mi responsabilidad. Los invito a ustedes a reflexionar, a ahondar la vida de fe, a cuestionar, a chequear, a profundizar. Cuando yo permito que alguien, por ejemplo, se introduzca en mi vida personal con Dios, entonces la autoridad que voy a hablar acá y que el Padre habla, estoy sacando acá también referencias del Padre, no es solo una reflexión mía, es palabras del Padre que la voy a compartir. Cuando alguien me atormenta mi espíritu, volviendo al primer punto, supongamos que, como lo hacía San Agustín, de comenzar a detallar los por qué tú no puedes experimentar a Dios por arrogancia, por falsedad, porque eres esto y esto otro. Entonces comienzo a enumerar una serie de actitudes que uno pueda estar teniendo, de por qué Dios no puede estar conmigo. Cuando yo acepto esa descripción con mi corazón, entonces la autoridad que yo voy a hablar acá se torna esa persona en mi vida espiritual. Cuando usted es atormentado por alguien que opina, como Dios le dijo a San Agustín, le dijo, no le digas que Dios no puede estar con él, no se lo diga, ámalo como yo te amo. Pero si yo soy rebelde, soy atrevido, no escucho a Dios, y cuando converso con Kenji, yo le comienzo a atormentar diciendo todas las razones de por qué Dios no puede estar con él, entonces yo me torno una autoridad para él, si él acepta esa palabra directamente. ¿Se comprende? Si usted comienza a sentir angustia en su corazón porque otra persona está entrando en un terreno que solo le pertenece a Dios y a la persona, eso le dijo San Agustín. No le digas que yo no puedo estar con él porque esto además es un tema mío y de él.
no tuyo, no es tu problema. Háblale de tu amor conmigo, como yo te amo, eso sí le puedes contar. Pero las razones de por qué pueda estar faltando esa cualidad o esa capacidad o esa madurez tal vez que necesita, es problema mío y de él. No te metas en eso. Pero en el momento que una autoridad espiritual, estoy hablando, entrando en este terreno de tu vida espiritual tan profunda, te hace sentir atormentado, significa que esta última autoridad no es la última autoridad que yo voy a hablar ahora, sino que es esta autoridad la que está entrando en un terreno que no es su lugar de acción. Vamos a ver sobre la autoridad. Dice aquí, en Champumogyon, dice el Padre verdadero, dice, como resultado de la caída de Adán, se crearon muchas paredes. Ahora que los padres verdaderos finalmente llegaron, ellos construyeron un camino en el que no hay paredes. No hay paredes, ni en el mundo celestial ni en la tierra. Es un camino centralizado en el amor verdadero, ¿no? Entonces, el Padre dice, hay un lugar que se construyó, una carretera, un camino donde no hay paredes. De parte de Dios no hay paredes. De parte de la providencia no hay paredes en tu relación con Dios. Es un camino centralizado en el amor verdadero, por lo tanto no hay paredes. Si el amor verdadero tiene paredes, entonces no es amor verdadero todavía. El Padre dice, el camino está listo, está libre para todos. Ahora dice lo siguiente el Padre, que sigan o no este camino depende de quién, no de tu líder, no de tu maestro, no de tu hermano de confianza en la fe, no de tu madre, de tu padre, de tu hijo, de tu hija. Depende de ustedes, pero el camino está allí. Si depende de mí, significa que es un terreno en el cual yo soy el director, el protagonista. Yo, tú, Kenji, Aileen, tú eres protagonista de tu vida. En este terreno no entra tu padre, tu madre, tu líder, tu gurú, eh, lo que uno tenga como autoridad. Tú eres, dice el Padre. El camino está ahí. No hay barreras. Los padres verdaderos construyeron una autopista en todas las ciudades. Entonces, en Viña del Mar también hay una autopista. Allá también en Alemania, cerca de la casa del señor Ross, también hay una autopista que llega hacia allá. Para subir a esa autopista, dice el padre, ustedes deben traer su propio automóvil, mi propia mente, mi propio cuerpo, mis propios pensamientos. Ese es el vehículo que se refiere el padre. Obviamente es una metáfora. Su propio automóvil. Yo no puedo venir con el automóvil del pastor. Anda mejor. ¿Ah? La mente del pastor, las ideas del pastor son más maduras. Voy a entrar en este camino que es individual a través de la mente del pastor, a través de la condición que el pastor hace. No, tú tienes que traer tu propio, dice, automóvil y tú mismo encontrar la ruta. Encontrar la ruta. Yo no se la puedo dar a una persona. No, mi ruta no es tu ruta. Mi ruta es mi ruta con Dios. Dios le dijo a San Agustín, no le digas que Dios no puede estar con él, simplemente habla de mi amor a ti. No le traces un camino que es tu camino, San Agustín, ese fue tu camino, él tiene su camino. He aquí, querido hermano y hermana, lo peligroso de tornarse una autoridad en la relación con Dios. Si yo me torno una autoridad de Kenji, entonces Kenji basa su relación con Dios basado en mi relación con Dios. He ahí el problema, el conflicto que se produce inmediatamente. Yo puedo explicar la experiencia que estoy teniendo, pero no puedo hacer que tú camines la misma ruta que la mía. El Padre lo dice aquí muy claramente. Trae tu propio automóvil, es tu propia vida, tu propia mente, tu propio cuerpo. Tú mismo debes encontrar, dice la ruta el Padre. No, no es que ya leyendo el principio ya esa es la ruta. No, la ruta es algo muy personal y muy íntimo. Es una vivencia.
Es una trascendencia del libro, del principio, es una trascendencia. Y esa trascendencia en la vida es una experiencia, es una forma de vida que yo establezco invisiblemente en mi relación con Dios. Y debo encontrarlo. ¿Cuál es el estado en el cual una persona como yo, Kenji, como yo, Aileen, como yo, Dilma, como yo, Wolf, tiene que vivir con Dios? ¿Cuál es? Eso debo encontrar, la ruta, esa es la ruta que debo encontrar. Y dice el Padre, empleando tu propio esfuerzo. Más claro que el agua no es posible. No podemos nosotros cabalgar en un caballo de otro. Debo encontrar mi propio ritmo. Y eso es madurez espiritual. Así como fluye, como el agua fluye de una gran tubería a todos los hogares, el camino libre de obstáculos está abierto para todos. Ahora uno puede decir, pero si hay tantos problemas en la iglesia, no tiene nada que ver con eso, querido hermano y hermana, lo que el Padre está hablando. Cuando el Padre dice aquí, el camino está abierto, el trayecto está abierto, no está hablando nada de los conflictos, puede ser inclusive administrativo, puede ser a nivel de metodología que se usó para la expansión no tiene, el Padre no está hablando nada de eso, no se iluda con ese tipo de cosas. El Padre, si usted ha, como hemos hecho, analizado la vida del Padre en su relación con Dios, está muy clarito de su relación con Dios. Y el Padre nos da esas luces, ilumina el camino. Lo que el Padre hace, ha iluminado su casa, señor Wolf, con esta luz. Está todo iluminado, pero el camino debemos buscarlo nosotros mismos. No se confunda una cosa con la otra. Aquí está hablando el Padre de una cosa muy profunda de la relación que debemos tener con Dios. Lo otro es eh, métodos tal vez que hemos hecho que tienen que continuar perfeccionándose porque nuestro movimiento en el nivel externo tiene que crecer de todas maneras. Les aprovecho de anunciar de que supimos de que ahora se va a contratar para el Trupis, se contrató a muchos jóvenes para que ellos comiencen a trabajar en blog, haciendo videos cortitos, entrando en el ritmo del mundo para dar más información de nuestra iglesia. Esa es una parte digamos, de estrategia, ¿no? Para poder darnos a conocer y ahí tenemos que hacer bien las cosas, etcétera, etcétera. Acá es una cosa completamente diferente para que uno no piense, no, pero sí hay muchos problemas, esto. No, el Padre realmente, si uno ha ido profundo en la vida del Padre, de su vida de fe personal con Dios, va a encontrar perlas preciosas que me van a ayudar a desear ir también por ese camino. Los padres verdaderos construyeron el camino, la supercarretera hacia Dios y hacia el reino de los cielos. Ahora depende de nosotros, a través de nuestros propios medios, encontrar la ruta y seguir adelante. Entonces, veamos el tema de la autoridad. Existe la posición de autoridad administrativa que tiene la misión de transmitir las direcciones providenciales de los padres verdaderos para toda la comunidad. Eso es así, señor Wolf. Hay un líder allá, cuando la madre da una dirección, hay un líder allá que es el presidente de la Iglesia de Corea, hace una reunión pública y transmite las direcciones de la madre verdadera, ¿no? Eso es un aspecto de una lideranza, de una autoridad administrativa. Nuevas estrategias para el desarrollo de la iglesia, nuevo sistema de planeamiento de actividades, nueva práctica religiosa, puede ser. Ustedes saben que ahora vamos a tener una ceremonia especial de sacramental que se va a hacer después de el servicio dominical, como 3 veces. No sé si eso va a ser permanente o una sola vez, eso lo estamos viendo todavía, no lo entiendo todavía, pero vienen estas direcciones que vienen a través de un conducto hacia nosotros y nuevas palabras también que son transmitidas por los padres verdaderos en cada época que se está viviendo. Entonces hay una autoridad que transmite esta dirección. Y está también la autoridad pastoral, que es el pastor, el misionero, el padre o madre espiritual, etcétera, ¿no? Que es una autoridad espiritual también que transmite las palabras de los padres verdaderos, enseña el principio divino y comparte su testimonio, su reflexión de vida es un testimonio. Y existe aún una autoridad más interna que fiscaliza la vida íntima
en sus más mínimos detalles también. Esa es la autoridad que yo quería llegar al final. Y esta autoridad es la conciencia, ¿no? Esta no podemos nosotros escapar de esta autoridad, pero es una autoridad a la cual podemos escuchar o no si queremos, pero cuando no la escuchamos nos hace sentir dolor. Entonces es de un solo lado, no se negocia con esta autoridad, ¿no? Es una autoridad que nos protege en nuestra vida para que no nos dañemos, ¿no? Esta es la última autoridad. La misión de todas las autoridades, ya sea administrativas o espirituales, es mostrar cómo liberar la propia conciencia y cómo vivir centralizados en la mente original, ¿no? Entonces, si uno tiene una autoridad fuera de su propia conciencia, la autoridad que esa persona tiene que ejercer sobre los hermanos y hermanas es cómo todos podemos liberar nuestra conciencia. Por ejemplo, liberar la conciencia es descubrir que Dios no me juzga. Ya eso libera la conciencia. A eso me refiero. Compartir cosas que me van a ayudar a aproximarme más a Dios. Eso es liberar la conciencia. Entonces, una autoridad espiritual necesita ayudar a compartir palabras que van a liberar esa conciencia de las ataduras, de las amarras, de los preconceptos antiguos que yo tenga sobre Dios, sobre las relaciones humanas o sobre el amor, ¿no? Ayer compartí un poco con el grupo de presidentes mi opinión sobre, porque colocaron un gráfico que decía la estrategia, un sistema para ser victorioso en el testimonio, y en la primera parte decía 30% de amor. Entonces yo coloqué mi reflexión cuestionando eso y yo les pregunté, ¿existe un dar 30% de amor? ¿Existe un amor que se da un 30%? ¿O el amor se da siempre 100%? Y si el amor se da 30%, ¿cómo yo mido esos 30%? Le pongo un horario de las 4 hasta las 7, entonces doy amor para no pasarme de la fórmula. Entonces se torna algo, yo dije, mecánico, algo calculado, algo que no es espontáneo, ¿no? Esa es mi opinión. Cuando algo es calculado ya no es espontáneo, porque se rige de acuerdo a una estructura, ¿no? Y el amor de Dios, como acabamos de escuchar recién, trasciende todo eso, querido hermano y hermana. Entonces yo di mi opinión. ¿Por qué mejor no decir que cada actividad la hagamos con 100% de pasión? 100%. No 40% esto del principio divino, no 30% de oración. Haz todo con pasión. Coloca 100% de pasión en todo lo que hagas. Sé verdadero en todo. No calcules nunca nada. ¿No es verdad que surge en nuestra mente un sentimiento de, claro, es mucho más profundo y el corazón se alegra cuando escucha esto? Sea apasionado con todo. No lo metas en un cálculo, en una fórmula. Estoy seguro que si le pregunto a la señora Dilma cuánto usted ama a su hijo, la señora Dilma no puede decir 30%, no puede decir 40 ni 60, no puede decir ni 100%, porque es más. Aún el 100% es un número limitado, es del 1 al 100, es del 1 al 100. Cuando yo amo, amo sin condiciones, incondicionalmente. Eso es abrir la conciencia, querido hermano y hermana, cuando nosotros hablamos, que es la misión que tienen las autoridades fuera de la conciencia que yo tengo personal. Para liberar a alguien, entonces, el requisito fundamental es que la persona que va a liberar esté libre. Obvio. Si estoy encerrado, entonces alguien me dijo, cuando yo coloqué mi opinión, alguien dijo, voy a preguntar a la persona que dio la conferencia cómo se responde a esta pregunta. Y luego yo le dije, no, 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 no es para preguntar, es para reflexionar, porque si tú vas a preguntar, la persona va a responder de acuerdo a un sistema de nuevo. El sistema dice que el amor no se responde según el sistema, querido hermano y hermana. Cuando alguien pregunta sobre qué es el amor, tú no puedes recurrir al cerebro. Tienes que reflexionarlo en tu vida, reflexionarlo con el corazón. Es el único que da la respuesta a esto que yo reflexioné sobre. ¿Se puede dar un 30% de amor? No, la respuesta no está en la intelectualidad, en un sistema, en un método. El método no te da la respuesta. Esto hay que pensarlo profundamente en la vida diaria
y descubrir, ¡sax! No hay manera de medir el amor. No entra en ninguna categoría. Ya lo hemos escuchado esto, querido hermano y hermana, cuando San Hun Lee, este gran líder intelectual de nuestra iglesia, dijo, no cabe el amor en ningún concepto humano, no hay lenguaje humano que pueda encerrar el amor. Pronto, acabó. Es algo muy grande, inmesurable. Entonces, aquí, la tarea entonces de los líderes, de las autoridades y de nosotros mismos, cuando hablamos con alguien, en cierta forma nos transformamos en una autoridad, no debemos caer en el error de tornarme una autoridad en aquello que es tuyo, personal con Dios. ¿Ah? Debo estar muy claro en eso, porque si no, como somos siempre vulnerables, sensibles, nosotros dejamos que las personas opinen sobre aspectos que son muy personales, son míos con Dios. Dios le dijo a San Agustín, no te metas en esta relación que yo tengo con Él, no te metas, solo habla del amor de Dios, pero esta otra parte, no te metas. Entonces la misión que tenemos es compartir cosas, ¿ah? De nuestra experiencia para abrir la conciencia. Mire lo que dice aquí el padre en Chambo Muyo, del 2007 creo. No, no, del actualizado. Dice, la razón por la que me reuní con aproximadamente 60 senadores y representantes desde el 72 al 73 era para prepararme para esto. Planeé reunir reuniones de avivamiento en 7 ciudades de los Estados Unidos, el 72, en 21 ciudades, en 73 y en 50 ciudades, en 74, para despertar la conciencia. ¿Eh? Por eso debemos establecer embajadores religiosos que vivan de acuerdo a la conciencia y ofrezcan un correctivo al mundo. Lo que necesitamos no es una revolución industrial o tecnológica, sino una revolución de la conciencia humana. Y con esto termino. En la actualidad algunas religiones proponen ideales fantasiosos y ficciones humanísticas sobre el amor, pero una religión verdadera debe penetrar la esencia del predicamiento humano, debe crear una fuerte conciencia sobre Dios, conciencia que nadie que la experimente pueda negar. Esto es lo que hace una religión verdadera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir por ese camino de compartir verdades, experiencias personales que van a ayudar a ampliar la mente de la gente y a romper esos muros conceptuales que uno tiene y aproximarse más a Dios. Pero no involucrarse en la vida personal de una persona, atormentándola por todas las barreras que pueda tener, por toda su imperfección, por toda su inmadurez. Yo no puedo decirle eso a una persona. Más que acercarla a Dios, la atormento internamente, se atormenta consigo mismo y desiste de buscar a Dios en su vida personal. Vea qué profundo. Y lamento decirlo, y es mi responsabilidad, nosotros somos profesionales de hablar de lo malo que somos. Somos profesionales. Se tornó una metodología que atormenta, entonces produce una reacción y produce una cierta energía. Me muevo, ¿eh? Si alguien me dice, Javier, eres tremendamente arrogante y esto es lo que te afecta, ¡oh! Hay un movimiento, hay un efecto en el corazón del ser humano, pero dura poco, porque parece que me muevo, pero me muevo para abajo. Pero al ver un movimiento, que significa el movimiento del corazón, se mueve, se afecta, sentimos que hay poder en esas palabras, pero no es un poder que libera la conciencia, querido hermano y hermana, que trasciende a un nivel inimaginable en nuestra relación con Dios y en las relaciones humanas. ¿Ah? Entonces, es un tema que hay que explorarlo. Lo mismo, colocar el amor dentro de una metodología nos torna mecánicos. El amor jamás puede estar dentro de un método, de un número, jamás. Eso, si uno lo entiende, querido hermano y hermana, si uno lo entiende no con esta cabeza dura, con el corazón, cuando usted coloca el amor, lo mide, lo cuantifica, eso ya no es amor. Jamás el amor se puede medir, jamás. Entonces torna una actividad mecánica, porque cuando usted practica un método y usted metió el amor en un método, significa que un método es un proceso mecánico, ¿verdad, señor Wall? Es un método. Todos deben seguir un método. Cuando lo practico el primer día, el segundo día, ya se torna mecánico, poco espontáneo, poco natural. Se pierde la naturalidad. Cuando usted
coloca el amor dentro de un número. Fíjense lo tremendo que produce esto, el impacto en la vida de las relaciones, ya sea en el testimonio, en las relaciones humanas. Cuando usted sistematiza una relación humana, torna mecánica la relación, repetitiva, mecánica. Todo lo que se repite es mecánico. Por eso mi idea es todo debe ser espontáneo e intenso. Todo lo que usted haga sea intenso. Chequéese que no esté reservado ningún espacio dentro de su corazón que esté resistiéndose y trate de ser intenso y sincero y absoluto en todo lo que hace. Si va a limpiar el baño, sea intenso cuando limpia el baño. Si va a hacer la comida, sea intensa, que no haya un conflicto adentro. Eso yo creo que es un chequeo más profundo, más espiritual, en cierta forma, que producir una metodología para que todos se cuadren a una metodología que debo repetir día tras día, año tras año. Con esto termino, querido hermano y hermana. Le voy a pedir, señora Brillita, si puede orar para nosotros, por favor, y terminamos. Muchas gracias. Oremos. Querido Hanol Pomonim, queridos Champomonim, te agradecemos de todo corazón, Hanol Pomonim, que tú has inspirado este profundo jundoque en el cual podemos aprender tanto sobre tu amor incondicional y cómo podemos vivir una vida donde nosotros podemos mirarnos con paciencia, con amor hacia nosotros mismos, con perdón, como Jesús también lo ha mostrado y vivido, de siempre tener un corazón de perdón. Y hemos aprendido tantos puntos que podemos reflexionar, porque vivimos en una era donde queremos inspirar a las personas en el mundo que ellos puedan aprender sobre tu amor, sobre tu existencia, que podamos mostrar sobre los padres verdaderos el amor que ellos han traído a ese mundo, la verdad que hemos recibido. Pero todo tiene que salir de nosotros con esperanza, con alegría, que podemos ser personas que no tengan conflicto dentro de sí mismos, que podemos solucionar todos los problemas o de todas las sombras que están todavía en nuestro corazón, que podamos liberarnos de como la madre nos dijo, que tenemos que sacar todas las sombras que estén en nuestro corazón y tenemos que analizarnos y ver cómo con tu ayuda, Hanul Pomanim, podemos descubrir nuestra mente original y así con paciencia y con amor purificarnos y ayudar a otras personas también de poder encontrar su esencia, su mente original que cada persona del mundo tiene. Hanul Pomanim, cada ser humano tiene tanto valor para ti, pero por la caída hemos perdido nuestra esencia, nuestro valor, y la gente está buscando su valor en tantas formas equivocadas, y por eso tenemos que analizarnos profundamente, y agradezco que a través de este mundo que pudimos también tener una gran ayuda de descubrir todos estos puntos importantes que tenemos que entender. Muchas gracias, Hanul Pomanim. Oramos una vez más por la protección de nuestra madre, que ella pueda estar con salud, con esperanza, y que al fin el mundo puede entender quiénes son nuestros padres verdaderos. Agradezco todo esto, oro en mi nombre, en asistencia a nuestro Holy Mother Han, en mi nombre, Brigitte Osterhelde, una familia bendecida. Achu. Ayu. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien, muy buen día, Muy buenos días a muy todos. buen día. No estamos Muy pronto. El buen domingo el hermano Edgardo va a dar el sermón el domingo. El hermano Miguel llega el día 28 ya a Chile con el hermano Víctor, así que les deseamos un buen retorno.
Esté muy bien, cuídense. Dios Chao, los chao. bendiga. Que les Bye. bendiga. Chao, Chao, chao. gracias. Buenos días, que estén bien.